Tremendo lo que Dios hizo en el día de ayer, amén. Quiero, en primer lugar, iglesia, felicitarte por todo el trabajo realizado, por toda tu colaboración, y quiero también traer las felicitaciones del pastor Omar Olier. Quería que les dijera específicamente que han trabajado de una manera tremenda. Y yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por su disposición a servir al Señor y ver lo que Dios ha hecho y está haciendo. Acá tenemos a Maxi, parte de lo que Dios hizo en el milagro en él en el día de ayer, amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios por todo lo que hizo, por todo lo que Él va a hacer, porque Él está completando la obra. Y quiero que justamente en esto veamos que el poder de Dios, la gracia de Dios que se movió, se va a seguir moviendo en cada una de nuestras vidas, amén. Verdaderamente cada uno de nosotros tenemos que encendernos y permitir que este mover de las aguas, como decía el pastor en el día de ayer, se produzca en nosotros. Pero ¿cómo se produce? Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hoy voy a leer de la NBI. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer en Él, que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Amén. El elemento determinante que la palabra de Dios nos muestra aquí es la fe. Amén. Tengo que verdaderamente acercarme a Dios creyendo que Él puede operar, que Él puede obrar en nuestras vidas. La fe no es otra cosa que creerle a Dios en forma simple para poder desarrollar lo que nosotros estamos tratando de decir. Puedo decir yo tengo fe, pero tener un montón de dudas. Pero cuando tengo verdadera fe, estoy diciendo yo creo que Dios puede obrar en mí. Tengo esa certeza, tengo la convicción de que Dios va a mover su mano de poder. En otras palabras podemos decir fe, es decir, yo creo en Dios. ¿Se anima a decirlo? Yo creo en Dios. Creo lo que Él puede hacer. Y cuando tenemos esto definido en nosotros, cuando en tu vida y en mi vida están definidas estos aspectos, necesito ver cómo poder crecer en esta fe. ¿Qué implica el creerle a Dios? El poder permitir que Dios obre en nosotros, pero también que actúe a través de nosotros. En primer lugar, podríamos decir que la fe nos lleva a tomar decisiones de alto riesgo. ¿Por qué? Justamente porque yo estoy creyéndole a Él, aunque todavía hay cosas que no estoy viendo. Amén. Y esto es lo que pasó con la vida de Abraham. Dice Génesis capítulo 12, primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 12, y voy a leer del versículo 1 al 4 en primer lugar. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Al salir de Ur de los Caldeos, Abraham tenía que verdaderamente enfrentar un alto riesgo. En primer lugar, Abraham tenía 75 años. Amén.
tenía una edad ya avanzada. Si bien vivían más tiempo que en este tiempo, usted se va a dar cuenta que ya era un hombre. Ya tenía posesiones, tenía su casa, tenía sus cosas. Y verdaderamente encuentra un llamado de Dios, una palabra de Dios a su vida que le dice que tiene que desarraigarse del lugar donde está e ir a un lugar. ¿Y a dónde? Anda, yo te voy a guiar. Muchas veces cuando recibo una palabra de Dios, gracias a Dios, Él es específico. Porque los cristianos de este tiempo no sé si se moverían. Pero la realidad es que Abraham tomó la palabra, la creyó y se movió. No le importó lo que tenía que dejar atrás. Él había alcanzado un montón de cosas. Pero, querido hermano, qué bueno es que nosotros podamos mirar que el cristiano verdadero, el cristiano consagrado, es un hombre, una mujer de fe que se anima a estar dispuesto a arriesgarlo todo por amor de Cristo. Que se anima a creer la palabra de Dios y caminar en lo que Él te indique y te muevas. Pero a muchos cristianos lamentablemente nos cuesta poder tomar esta decisión concreta. Qué importante es entender que si ignoramos que el futuro nuestro solo no depende de las oportunidades, sino que depende de la decisión que yo tome con mi vida. Porque hay veces se te van a presentar muchas oportunidades. Puede ser de trabajo, puede ser en los estudios, puede ser en distintas índoles, distintas situaciones, las cuales se te van a presentar distintas oportunidades, pero tengo que sobre todas las cosas no es basado en la oportunidad, sino en la decisión que tomo. Porque muchas veces el hombre y la mujer reciben esa oportunidad, pero no la toman y la dejan pasar. ¿Alguna vez te pasó que te diste cuenta que dejaste pasar la oportunidad que tenías por delante? Muchas veces tenemos cosas y decimos, ¿por qué no me habré decidido? ¿Por qué no lo habré hecho antes? ¿Por qué no lo hice? Justamente es por eso que cuando Dios te habla, cuando recibes palabra de Dios, tienes que ser como Abraham, un hombre que se animó a arriesgarlo para salir de su parentela, para salir de su situación económica, para salir de su comodidad, para enfrentar un mundo y una situación que él todavía no tenía definida. Pero sí había apoyado su fe en Dios. Y yo no te pido que vos vivas a lo loco, sino que vivas tomado de la palabra del Señor. Que permitas que cuando Dios habla a tu vida y da una palabra certera a tu corazón, te animes a creerle a Dios, aunque no esté todo definido. Porque ayer justamente usted podía ver esto. Empezamos a alabar y adorar al Señor y se dijo, Dios puede obrar un milagro. Amén. Ahora, en ese momento, el milagro todavía no estaba. ¿Sí? Luego sucedió. Y alguno habrá pensado, ¿y si no pasa ninguno? ¿Y qué va a pasar? Pero la realidad es que Dios es un Dios que nunca se echa atrás. Es un Dios que cumple su palabra y que opera en la vida de sus hijos cuando verdaderamente cada uno de nosotros nos animamos a creerle y a andar en Él. En segundo lugar, si queremos tener una fe que avive la gracia de Dios y sea en nosotros un instrumento, necesitamos emprender el buscar un mejor destino. Muchas veces
somos cómodos. ¿En qué sentido? Me gusta cómo estoy. Ya llegué, ya sé. Estoy bien. Pero saben, la vida del cristiano trae para cada uno de nosotros un desafío, que es que debemos de crecer como la luz de la aurora. Que tengo que crecer de tal manera que sea alguien que imite a Cristo en mi vida. Amén. ¿Alguno ya llegó a la estatura de Cristo? No, nos falta un montón. Algunos todavía estamos en los cordones. Pero la verdad es que tengo una meta por delante. Tengo algo para enfrentar. Y esto es lo que pasó con la vida de Abraham. Fíjese ahí unos versículos más, capítulo 12, versículos 4 y 5. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. ¿Cómo lo hizo? Ahí lo tiene en pantalla. ¿Cómo lo hizo? Usted recibe una orden de Dios y empieza. Y voy a ver. Y será así. Y mejor me das una señal. Y cuando recibe la señal dice, ¿y si me das otra? Dios está esperando que nosotros reaccionemos a su palabra. Y él recibió la orden, le creyó a él y dice que hizo tal cual el Señor le había ordenado. Y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán y al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado cuando llegaron a Canaán. Él tomó lo que tenía, tomó a su esposa, a su sobrino y salió. No tenía quizás un rumbo, ¿saben? Cuando uno mira dónde está ubicada Ur de los Caldeos y a dónde llegó Abraham, a la tierra de Canaán, es una ruta de 2.400 kilómetros. No estaban los autos ni los camiones que le llevaba el ganado. Iba a pie con todo su ganado, con sus ovejas, sus vacas, sus camellos. Iba con su familia. ¿Y por qué le digo esto? Porque a veces hay incomodidades. Nosotros queremos siempre estar cómodos. ¿O no? Hoy estábamos aquí, yo llegué 6:15 y venciendo la calefacción y eran 7 menos 5 y estábamos ahí diciendo, todavía no calentó, ¿qué pasa? Y porque queremos estar cómodos, queremos estar bien. Y es bueno y Dios desea que vos estés bien. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces nuestra propia comodidad hace que perdamos de vista el hecho que hay veces que voy a tener que dejar mi comodidad para tener un nuevo nivel en mi vida de fe. El pastor nos decía ayer, agitar las aguas, que el ángel venía y qué bueno que entremos en este nuevo nivel. Pero este nuevo nivel espiritual, para que los milagros y el poder de Dios sea derramado, requiere de que salgas de tu nivel de conformidad. Requiere de que vos y yo podamos entrar a la presencia de Dios, y eso implica que a veces vas a tener que apartar más tiempo. Mi tiempo, tu tiempo. ¿Cómo lo hago? Me va a incomodar porque yo trabajo todo el día y entonces me va a incomodar tener que poner el despertador 1 hora antes. Hoy quizás algunos durmieron hasta casi las 5 de la tarde.
Se saltaron todos, ayudaron, trabajaron, ayer estaban en pila. ¿Y cómo hago? Quiero decirte que cuando estoy dispuesto a pagar el precio, como lo hizo Abraham, tengo que saber que hay momentos que voy a salir de mi lugar de comodidad. Voy a tener que mirar y ampliar el horizonte. ¿Qué es lo que Dios puede hacer en mí? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer todavía aún más en mi vida? ¿Qué cosas tengo por delante? Abraham salió sin conocer lo que Dios tenía para él, ni el lugar hacia donde lo llevaba. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 10, ¿cuál era la esperanza de Abraham? Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Él sabía que Dios iría por delante, le daría nuevas cosas, no lo dejaría en banda, como decimos nosotros. Él tenía una expectativa más alta, sabiendo que Dios tenía una respuesta para él. Y qué bueno es que cada uno de nosotros podamos tener esta expectativa. Dios tiene cosas más grandes y mejores para cada uno de nosotros. Amén. Pero tengo que tener esta fe, esta seguridad. Pero me lleva también a ver, como dice el profeta Isaías, cuando le habla al pueblo y le habla de lo que tiene que hacer. Isaías 54, versículos 2 y 3. Y es un desafío. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites. Diga conmigo, no te limites. ¿Por qué usted se pone límite? Hasta acá. Yo no puedo. ¿Cuántas veces dijo usted? Yo no puedo. No voy a hacerlo, no lo voy a lograr. Mirá lo grande, mirá lo de esto. Muchas veces nos limitamos y no nos damos cuenta que Dios es el que está en nosotros. Amén. Y es a través de su gracia y de su poder que me tengo que mover. No es por mis fuerzas. Pero sí tengo que tener la fe de creer que tengo que ir más allá. Tengo que extenderme. Alarga tus cuerdas y refuerzas tus estacas. Dice el versículo 3, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Promesa para el pueblo de Dios. ¿Cuántos desean que sus hijos y los hijos de sus hijos estén en el camino del Rey? Claro que todos nosotros. Pero parte de vos. Parte de que vos extiendas tus estacas, extiendas tu vida, extiendas tu fe. No le pongas límite a lo que Dios sí quiere hacer en ti o a través de ti. La fe, querido, nos acciona, nos hace mirar más allá de nuestras posibilidades, porque sabemos que ya fue trazado nuestro camino y Él nos fue indicado. Porque hay situaciones en las cuales vos te angustiás, tenés temores. Pero miren lo que Jesús le recuerda a sus discípulos. Juan capítulo 14, del 1 al 4 y el 6. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas y si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Versículo 6.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Es a través de Jesucristo. Él ha preparado todas las cosas para sus hijos. Él tiene lugar, y no solamente lugar para el tiempo presente, sino para el futuro y por la eternidad. Tengo que extenderme y tomar por fe lo que el Señor ha preparado. Pero ¿saben? Hay una pregunta que tenemos que hacernos. Es, ¿qué estoy esperando para recorrer el camino que el Señor ha puesto delante? ¿Qué estás esperando? ¿Por qué me detengo? ¿Por qué no tengo esta fe que me lleva a ir un poquito más? A tomar lo que el Señor ya me está mostrando que Él ha preparado. No te detengas. Permite que el poder de Dios transforme tu vida, te cambie. No te impacientes. Como dice Jesús aquí, no te angusties, confía en Dios. Porque hay circunstancias que muchas veces van a hacer que te detengas, que te pares. Pero tienes que confiar en Él y permitirle que Él sea el que te guíe. Amén. En tercer lugar, la fe nos lleva a esperar las cosas que son imposibles para nosotros. Un milagro, el poder de Dios derramado, una vida transformada, solamente Dios la puede hacer. Pero ese milagro comienza cuando vos le crees a Él. Comenzó cuando la persona en el día de ayer, por ejemplo, tomó la decisión de venir a ese lugar. Porque de nada hubiese servido si hubiese dicho, bueno, yo creo, pero me quedo en mi casa cómodo y tranquilo. Voy a buscar. Dios tiene algo para mí. Querido, Dios tiene algo para ti. Amén. Puedes decirle al que tienes al lado, Dios tiene algo para ti. Dios lo tiene. Y alguno dice, si es un novio rápido, si es una novia rápido. Bueno, no te impacientes. Porque después empiezan a orar, Señor, ¿por qué no te lo llevas? Lo tengo que cambiar. A veces nos apuramos para todas las cosas. Y Dios tiene un tiempo preciso porque Él te ama y te va a dar lo mejor. Amén. Qué bueno es que nosotros tengamos conciencia de que nuestra fe tiene que llevarnos a esperar que suceda eso que para nosotros es imposible. La fe de Abraham pasó esto. Dice el capítulo 17 de Génesis. Y voy a leer en primer lugar del versículo 1 al 8 y después voy a saltar al 15. Génesis 17. Cuando Abraham tenía 99 años, había pasado el tiempo. ¿Se acuerda? El primer llamado tenía 75. Ahora tiene 99. Y viene Dios y habla a él. Cuando tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que desde ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones,
Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Versículo 15. También le dijo Dios a Abraham, y Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Versículo 16. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de los pueblos. Y versículo 17. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? ¿Quién no se reiría oyendo semejante cosa? Era un imposible. Pero Dios es el Dios de los imposibles. Amén. Él puede obrar en la medida que tú te animas a creerle, porque me gusta ver el llamado y la promesa de Dios y ver el imposible de Dios cumplido en Isaac, en la vida de Abraham. Pero es algo que Dios sigue hablando a través de los tiempos y luego con Jesucristo nos llama a nosotros a vivir en santidad y en obediencia a Él. Fíjense, no ha cambiado a través de los siglos. Si usted ve que Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. No le dice, bueno, porque creíste solamente, ahora yo voy a hacer pacto contigo y te daré y obraré. Algunos de nosotros, los cristianos de este siglo, quisiéramos recibir esa promesa. Ahora que sos mi hijo, yo te voy a bendecir, te voy a dar, te voy a prosperar, te voy a llenar. Pero no queremos oír que también tiene que haber una parte que es nuestra de vivir en santidad y obediencia a lo que Dios nos dice. Y tanto desde el principio, como en la vida de Abraham, como a la nuestra, llegó un día que entregamos nuestra vida a Jesucristo y Él perdonó todos nuestros pecados. Pero a partir de ahí que yo recibí salvación, tengo que comenzar a caminar en el camino de la santidad. Tengo que comenzar a caminar en el camino de Dios, de dejar mi propia voluntad para vivir la voluntad de Dios en mí. Tengo que tomar el pacto que Dios está haciendo de darme vida y vida eterna. Y de cuidar, dice la palabra de Dios, mi salvación con temor y temblor. Tengo que mirar que Dios está llamando a hombres y mujeres que verdaderamente quieran ser sus hijos e hijas. Amén. Y entonces cuando establezco pacto con Dios, cuando estoy dispuesto a oírle a Él, yo quiero decirte que verás cosas imposibles en tu vida. Verás la mano de Dios obrando en aquello que vos ni pensabas. No sabes cómo se dio, cómo surgió que se dio esta oportunidad, que se abrió tal trabajo, que operó en mi hijo o en mi hija, que obró en mi esposo o en mi esposa. No te entenderás porque el poder de Dios va a actuar, pero primero Dios está esperando que igual que Abraham, vos y yo tengamos un corazón dispuesto a obedecerle a Él. Tengo que aprender a morir a mi yo, tengo que aprender a morir a mi carne, a mis propios deseos y permitir que la gracia de Dios sea la que me conduzca. Amén. Muchas veces
el cristiano le echa la culpa al diablo, y yo sé que tenemos una batalla espiritual, pero hay cosas que son decisiones. Si vos no decidís perdonar, es una decisión que vos te estás negando. No es otro. Vos estás negando la decisión. Vos estás negando la decisión de no tener tiempo para encontrarte más con el Señor. Muchas veces vos no tomás la decisión de dejar tales cosas que sabes que te hacen daño, porque no querés. Pero el Señor te está llamando, porque Él quiere que vos crezcas, que Él quiere bendecirte y aún hacer lo que es imposible para vos. La fe da por sentado que lo que Dios ha prometido, Él lo cumple. La fe es la confianza de lo que Dios ha declarado. Tiene un carácter que no cambia, porque Él no cambia. Dios no sabe mentir ni disimular las cosas, sino que lo que Él declara en su palabra será verdad sobre tu vida. Por eso, querida hermana, hermano, si vos querés crecer en fe, si vos querés que las aguas se agiten en tu vida, si vos querés que el milagro pase, si vos querés ser un instrumento en las manos de Dios, necesitamos tomar este compromiso que Abraham tomó. Necesitamos mirar al Señor y poner de acuerdo nuestras vidas a su palabra. Amén. La fe nos lleva entonces, como último recurso o como último punto, a entregarlo todo. ¿Qué pasó con Abraham? Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 4, que en un momento Dios habló a Abraham. Y dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Y Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Versículo 9. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham sabía que Dios siempre cumplía su palabra. Él tenía la fe que si le había dado a la ancianidad un hijo, Dios se encargaría de cumplir su palabra, porque le había prometido que él sería padre de muchedumbre de gente. Él sabía que Dios siempre había operado para bien. Y aún a lo largo de su vida él podía mirar para atrás y cuando Dios le había hablado y él había respondido, Dios había cumplido su palabra. Esto es bueno que vos puedas mirar porque muchas veces enfrentás distintas pruebas. Y cuando enfrentamos las pruebas muchas veces nos ponemos a mirarnos a nosotros mismos. Nos ponemos a mirar la dificultad y empezamos a llorar. ¿Por qué a mí?
Dios no me oye, no tiene respuesta. Querido, si eres un hombre de fe, si eres una mujer de fe, tienes que aprender a levantar tu vista y mirar lo que Dios ha hecho a lo largo de tu vida. Cómo Dios ha respondido y cómo Dios te ha sacado de distintas circunstancias y problemas, y saber que Él tiene para sus hijos algo preparado y algo bueno. Abraham tenía la fe y la convicción que si Dios se lo estaba pidiendo, algo se iba a encargar. Y su fe estaba siendo probada. Fíjese el final del versículo. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Él, aunque en su carne me imagino todo el sufrimiento y el dolor que tenía a pensar, el dar a su hijo, él sabía que podía confiar en Dios porque le daría lo mejor. ¿Sabes? Un cristiano que ha crecido en su fe tiene la convicción que lo que Dios le pida lo puede sacrificar, porque Dios tiene cosas grandes y buenas para él. Amén. Cuando Dios te pida de tu tiempo, no tengas miedo, Él va a recompensarlo. Cuando Dios te pida que dejes algo, si Dios te lo está pidiendo, tienes que ver que Dios te va a dar algo nuevo y mejor. Que puedes apartarte de aquello que te impide agradar al Señor. Que no argumentes contra Dios. Porque especialmente los que son nuevos, no. Pero ya los cristianos viejitos, los que ya pasaron de años de la iglesia, algunos que ya están en líderes, como para que usted me entienda, ¿no? Tienen un problema y le sacan la lista a Dios. Señor, ¿por qué a mí? Yo te sirvo, yo voy todos los días de la semana y te limpio tu casa y te acomodo las sillas y yo voy a horario y te canto y... Le sacamos la lista. Como si Dios no supiera lo que estás haciendo por Él. Como si Él no se hubiese dicho, con este me tomo vacaciones, no lo miro. ¿Usted sabe que no es así? La Biblia nos asegura y dice que sus ojos están puestos sobre cada uno de nosotros. Así que papá sabe lo que vos estás haciendo. Pero el cristiano muchas veces hace eso. O usted no, de estos cristianos santos. Usted sabe que yo sé que usted lo hace, que lo hemos hecho todos, que le sacamos la lista y le decimos, pero yo, Señor, con todo lo que te sirvo y todo lo que te doy y todo lo que... porque a mí. Pero cuando es probada tu fe, es probada para que vos puedas crecer, para que vos puedas afianzarte. Así que dejemos de argumentar contra Dios. Tenemos el ejemplo de la vida de este hombre, un hombre que aún frente a lo más difícil que Dios le estaba pidiendo, se animó a creerle a Dios, a no cuestionarle, a no preguntar, porque esa es otra de las cosas. A veces sacamos la lista de preguntas y cuestionamos todo. Pero el Señor quiere que vos puedas crecer en tu fe de tal manera que no estés esperando razonar todo, sino creerle a Él. La fe, por tanto, no es tanto lo que vos crees, sino lo que haces con lo que crees. ¿Qué haces con lo que estás diciendo que crees? ¿Estoy viviendo
el desafío de Dios? Y si estoy creyendo en Dios, ¿para qué lo estoy haciendo? Fíjese que Santiago dice en el capítulo 2, versículo 17, así: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muerta. Yo creo, pero no hago nada. Yo creo, pero mejor lo dejo para después. Yo creo, Señor, que vos tenés algo para mí, pero no me comprometo. Yo creo que Dios me va a usar, pero no me preparo. Yo creo. Nuestra fe sin obras es muerta. La fe se tiene que ver en tu accionar de vida. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros con nuestra fe? ¿Dejaremos pasar las oportunidades y el llamado de Dios a nuestras vidas? ¿Dejaremos que las cosas nos queden sin alcanzar? ¿O daremos, como Isaías le decía al pueblo, extiende tus estacas, extiende tu fe? Permite que el Espíritu Santo te capacite para creer la palabra de Dios y aplicarla y moverte en la dirección que Dios te da. Amén. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y allí donde estás podamos decirle al Señor: queremos crecer en ti. Queremos, Señor, aumentar nuestra fe. Queremos ser instrumentos. Decíselo vos, si es que estás queriendo ser un hombre y una mujer que Él te use. Padre, en el nombre de Jesús, queremos verdaderamente crecer en nuestra vida espiritual. Como hijos e hijas tuyas, extendernos a lo que está adelante. Señor, ayúdanos a ser estos hombres y mujeres que se levanten, Señor, confiados en ti, en tu palabra, sabiendo que tú eres el Dios del imposible, sabiendo que tú deseas operar en nosotros, pero estás esperando como desde el principio de los tiempos, que demos el paso de compromiso, de buscar tu rostro. Señor, declaramos tu grandeza y te rogamos ahora que el poder de tu Espíritu transforme y obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.